Un cordial saludo a todos, como cada 8 días los estamos acompañando con temas muy nuevos. El Grupo Corporativo Vértice se ha esforzado por traerles a ustedes temáticas diferentes, pero que les aporten realmente a todo el desarrollo social, al desarrollo empresarial, a todos esos procesos de fortalecimiento interno y fortalecimiento colectivo que día a día tenemos que ir confrontando y que nos ponen, digamos así, en contexto o nos obligan pues, a medir lo que realmente sabemos y qué tan informados estamos en las cosas. El tema que hoy traemos es un tema incluso muy nuevo para mí, aunque muchas veces hemos escuchado hablar de ellos, pero es un tema que nos genera confusiones, más por todo el tema de terminologías. Y es por eso que agradecemos la compañía el día de hoy de Carolina Gallo, estudiante de astronomía. De astronomía. Entonces voy a empezar por ahí porque yo todavía confundo astronomía con astrología. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Y bueno, entonces pues la astronomía y la astrología sí son dos ramas diferentes que en un principio sí estuvieron unidas porque en la antigüedad los astrónomos también eran astrólogos. Pero que se fueron separando, más o menos la astronomía nace por ahí en la época del Renacimiento, o sea, es más bien una ciencia nueva. Y se da como la separación de la astronomía con la astrología. Y empieza a ser la astronomía una ciencia exacta del grupo de las matemáticas, las físicas, la biología. Entonces, en sí las diferencias es que la astronomía en sí es una ciencia que utiliza métodos matemáticos, que es demostrable, que es cuantificable, que puede cambiar a medida que pasa el tiempo, mientras que la astrología se va más como al campo de la superstición, de la creencia, aún también teniendo muchísimos conocimientos astronómicos y utilizando de pronto también conocimientos de medidas, pero son dos ramas diferentes. Bueno, normalmente uno asocia, y yo he sido muy enfática en muchas ocasiones en el tema de la educación, porque la educación se ha llevado un ciclo de ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, en estudios que hemos hecho en años anteriores con los sistemas educativos, hemos encontrado que en los sondeos de usted que estudiaría después de que salga de 11, todo el mundo se va por lo mismo. Entonces, son muy poquitas las personas que tienen ese panorama de cuáles otras áreas existen, para qué me sirven y cómo me come eso, hablando coloquialmente. Normalmente uno va a una institución educativa y hace un sondeo y le dice a todo el mundo, yo quiero ser administrador de empresas. Y usted hace el sondeo con 2 grupos de 11 y el 70% de los estudiantes quieren lo mismo, pero es porque el panorama que les vendieron y el conocimiento que tienen es limitado a esas áreas. Lo mismo está pasando con todo lo que tiene que ver con las medias técnicas. O sea, le montan una media técnica a un colegio asumiendo que todos los chicos que se van a graduar de ese colegio van a salir a trabajar en lo mismo, porque de lo contrario esa media técnica se vuelve subutilizable, diría yo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es la astronomía? ¿Qué es la astronomía? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué una persona estudiaría astronomía? Bueno, en mi caso, por pasión. Realmente, pues creo que fue como mi vocación desde la niñez, desde la infancia. Y bueno, pues gracias a Dios, por decirlo así, se fueron dando las formas y los métodos para poder estudiar pues esto que me gustaba. Pero sí, desde pequeñita yo me acuerdo que jugaba columpiándome en un parquecito y mirando las estrellas y como que empezaba pues a divagar la mente, pensando que serán esos otros mundos, será que son parecidos a nuestro planeta y en fin, pues, y me acuerdo que yo tenía un papá, o tengo mi papá pues todavía, pero mi papá era pues, tenía un método de corregirnos o de castigarnos cuando nos portábamos mal, que era bastante bueno, porque nos ponían a ver un programa que se llamaba en aquel entonces Naturalia o Cosmos. Y entonces con el programa Cosmos pues uno se enamora de ese mundo. De las estrellas, de todo eso. Sí, Carl Sagan en aquella época no era con el de ahorita de Mel Gibson, sino con... Es que Mel Gibson este otro morenito que se me va el nombre. Pero era con el Carl Sagan y también, o sea, igual era una cosa... Cuando eso no nos tocaba sino Canal 1, ¿cómo era? Canal 1, sí, Canal A, y eran muchos programas educativos naturales, así recuerdo. Esa era la única programación que nosotras teníamos en ese entonces. Sí, era muy bacano. Y bueno, entonces yo recuerdo que en esa época era así y bueno, empezó como el amor pues como hacia esta ciencia. Y ya después, realmente la astronomía pues acá es relativamente nueva. La Universidad de Antioquia está ofreciendo este programa aproximadamente unos 10 años atrás. Cuando supe pues que se estaba dictando como que uy, por fin pues como que voy a poder
hacer realidad mi sueño, me preparé para presentar pues como el examen de admisión y bueno, pues eso fue hace como 3 años, igual con los paros y con las situaciones de la pandemia, pues no es que haya podido avanzar mucho en lo que es la carrera, pero ahí estoy pues igual apasionada, pues cada vez me enamoro más y más y más y entre más uno aprende más, hay veces hay decepciones porque es una rama difícil de mucha dedicación, que tenés que trasnochar, igual como todas las carreras universitarias, pero como incluye mucho lo que es las matemáticas, la física, las matemáticas tiene que ser exacta, entonces tú cometes errores, se te olvida alguna fórmula, alguna cosa, pecas, perdiste un parcial y entonces está la decepción y uno a veces como que piensa, uy no, yo sí soy grupo para esto, pero no, pues a medida que uno siente como ese amor, uno dice, no, vamos a lucharla, vamos a seguir, y por eso Pero es en como un que nace ese contexto, deseo. tú me has hablado desde la pasión, desde Sí. lo que te apasiona. En un contexto laboral y en un contexto empresarial como el que tenemos nosotros en Colombia, un egresado de tu carrera, ¿en qué podría entrar a desempeñarse? Como tú lo dices, acá en Colombia el panorama es muy desalentador, muy triste, muy frustrante. Para un astrónomo es prácticamente pues como muy decepcionante, porque uno podría decir, bueno, pues entraría pues en el campo de la docencia, que a mí me gusta mucho la docencia, pues es muy bonito divulgar el tema de la astronomía. Pero por ejemplo, digamos, muchos tienen como afinidad por los lados de la investigación y pues realmente nuestro gobierno no es que invierta mucho en investigación. Es muy limitada la investigación aquí. Exacto, entonces en ese caso pues tocaría recurrir pues a otros países donde sea como más, más fácil, o sea, eso es otro panorama que uno se va abriendo, ya como que uno va a mirar visualizándose, no de pronto permanecer o ejercer en Colombia, sino empezar a pensar en el exterior. Y pues sí, como te digo acá, como docente, como divulgador de pronto, a veces incluso abriéndose campo de forma individual, creando cursos, por ejemplo, de conocimientos de astronomía básica, pero ya sería como abriéndose uno mismo como ese espacio. De pronto como docente de matemáticas o de física, más que todo, o sea, es como las ramas que un astrónomo podría como ocupar. Yo veo que tú trajiste unas cositas ahí, nos Sí. quieres hacer unas demostraciones de algo, porque Sí. hay algo, o sea, hay mucha confusión entre astrología y astronomía. O sea, yo digo que es la confusión más grande, las herramientas que manejan uno versus las herramientas que maneja el otro, la utilidad que tiene el uno versus la utilidad que tiene el otro. Quiero que nos plantees esas herramientas y nos cuentes para qué son estas cositas que trajiste. Ah, bueno, sí, yo traje un mapamundi, pues es una herramienta muy básica para explicar un poquito cómo son los movimientos de la Tierra, cómo nosotros desde acá, desde la Tierra, vemos lo que es la bóveda celeste y cómo distinguir pues como más o menos o guiarnos pues con esta pelotica. Hay también otra pelotica más chiquita que la tengo por acá, como para explicar pues cómo se ve como los movimientos de la Luna con respecto a la Tierra. Y traje unas cartas celestes que no son cartas astrales. Diferente, carta astral a carta celeste. Sí, la carta astral la trabaja los astrólogos. Los astrólogos y la carta celeste los astrónomos. Sí, la carta celeste es una especie de guía que nos enseña a conocer lo que es o sea, los elementos, los cuerpos celestes dentro de la bóveda celeste. Entonces es diferente, es como para que cuando tú estés de pronto en una noche estrella en un lugar digas, ay, este objeto es Mercurio o tal es la constelación de Orión, que de pronto es la más conocida. Bueno, yo recuerdo mucho Carolina, cuando estaba pequeñita, bueno, yo todavía estoy pequeñita, ¿cierto? Yo no crecí, pero cuando era niña, una de las lecciones que a uno le daban en el colegio para identificar los astros eran las estrellas titilan, los planetas no. Sí. Yo era una de las que me salía por la calle o buscaba un lugarcito por la noche y empezaba a mirar a ver cuál titilaba y cuál no. Pues yo veía que todo eso titilaba de la misma manera. O sea, yo nunca pude saber cuáles eran planetas y cuáles eran estrellas. Para mí todo era lo mismo. Sí, es que es difícil. O sea, uno empezar a reconocer, por ejemplo, aparte de que en la ciudad tenemos pues como una desventaja y es que las noches son iluminadas, entonces, y también acá en Medellín, por ejemplo, no siempre se da que el clima se preste para poder estar observando el cielo. No solamente en Medellín, en Colombia es muy difícil para poder observar cielos despejados y poder decir, entonces no se puede hacer como la actividad de observacional constante para poder estar como distinguiendo. Pero sí, por ejemplo, una de las herramientas que se utilizan para distinguir lo que es una estrella y un planeta es que
los planetas no titilan, y otras que se van moviendo a lo largo de los días, se van desplazando, mientras que las estrellas las vemos como objetos puntuales dentro de la bóveda Siempre celeste. están ahí. Siempre van a estar ahí. O sea, ellas sí se desplazan, pero ese desplazamiento nosotros lo entendemos por el movimiento que vemos del Sol. Porque la Tierra se va trasladando, haciendo un giro alrededor del Sol, y en esos movimientos de traslación va pasando por diferentes grupos de estrellas, y por eso es que se ve como que, bueno, en una temporada vemos tal grupo de estrellas y en otra temporada vemos otros tales grupos de estrellas. O sea, sí difieren, pero difieren, o sea, sí caminan, sí se desplazan, pero de una forma diferente a como lo hacen los planetas. Carolina, esas fases de rotación que tú nos estás hablando de las estrellas y de los astros, en específico el de la Luna, voy a hablar, ¿tiene incidencia en el ser humano, en su comportamiento? Eso es parte de la astrología. Realmente la astronomía no ha comprobado como dichas cosas. La Luna en sí, sí tiene, o sea, la gravedad sí afecta a nuestro planeta Tierra, y eso se ve reflejado en lo que son las mareas. O sea, la subida de las mareas y la bajada de las mareas es efecto precisamente del efecto de gravedad que ejerce la Luna con respecto a nosotros. Pero ya con respecto a los temperamentos, que... Es que yo tengo, ¿cómo es el efecto luna hombre llena, lobo? ¿Cómo es o que que dicen sí, por que ahí? eso, que luna llena uno se vuelve más loco, bueno, eso Más eso irritable. eso no ha sido algo comprobado, pues, o sea, eso está ya como que entra como en el campo de las supersticiones, en el campo de las creencias populares, más no es algo que se haya ya cuantificado, que sea medible, que esté directamente de la astronomía, ¿no? Entonces, haciendo un paralelo, a ver, vuelvo y me enredo, corrígeme. Astrología y astronomía. Tú estás con la astronomía, ¿cierto? Sí. La astrología es más predictiva. No, ambas son predictivas. Lo que pasa Pero es esta está basada en la ciencia y en datos. Exacto. Esta no. Exacto. O sea, cuando digo esta y esta, entonces astrología y astronomía. La astronomía es predictiva, pero no basada en datos científicos. Exacto. Mientras la astronomía sí se basa netamente en datos científicos y matemáticos. Exacto, sí. O sea, Por que ejemplo, si a usted no le gustó nunca la matemática, este no va a ser la rama suya. sí. Tiene que ser apasionado de la Realmente le gusta. matemática. Bueno, puede de pronto, digamos, dedicarse como, o sea, a la astronomía. Los astrónomos aficionados pueden aprender conceptos básicos, que es más o menos como lo que queremos hablar acá. Pues no tan profundos, no entrar pues al caso de sino conocimientos muy básicos para poder como entender un poquito de cómo funciona ese universo exterior que nosotros vemos. Pero sí, la idea es estar pues como metido de lleno en este mundo, sí es necesario que gusten de las matemáticas y bueno, que se aventuren a estudiarlas. Porque sí, por ejemplo, digamos, la astronomía es predictiva en el caso de que nosotros podemos calcular, por ejemplo, el paso de un cometa en determinada época, o podemos calcular, por ejemplo, en qué ¿Cuándo va a fecha se pasar va a una dar un estrella fugaz para eclipse? poderle pedir un deseo? No. Las estrellas fugaces, son meteoros que pasan por la atmósfera terrestre, y al pasar por la atmósfera terrestre se calientan tanto que se queman y se vuelven meteoritos si llega la piedra a la Tierra. Pero ustedes Pero dentro de su ciencia me podrían decir cuándo va a pasar una para yo poder pedir un deseo. Pues eso es dependiendo, sí, pero sí, cierto. más o menos, pero cometas, por ejemplo, sí. Vamos a ir a unos cortes comerciales, Carolina, Dale, para sí. que cuando regresemos nos cuentes un poquito sobre lo que es la carta celeste. Carta celeste. Ya regresamos. Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos. Lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardao largo. Oído pueblo, mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias. Y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe. Todo se sabe. Nos vemos pues.
Regresa Personajes, con toda la información política y administrativa. Los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés. Personajes, martes y jueves a las 7 de la noche. Y solo aquí, en su canal CNC Medellín. Te invitamos a que veas tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Te entregamos las herramientas necesarias bajo la analítica de datos para poder emplear el modelo de inteligencia empresarial. Recuérdalo bien, Impacto Financiero. Continuamos entonces aquí con Carolina, quien nos está contando un poquito sobre todos estos conceptos que nosotros hemos ido manejando de pronto erróneamente, pero que nos tienen unas tendencias muy científicas, y yo estoy que me muero de ganas de saber cuándo va a pasar el próximo cometa, meteorito y todo. O sea, yo tengo un deseo así grande que pedir y quiero que se me haga realidad. Mentiras, Carolina. Cuéntanos entonces qué es eso de la carta celeste. Bueno, la carta celeste es como una especie de mapa de la bóveda celeste que utilizaban antes los antiguos. Ahorita hay aplicaciones más modernas que tenemos en el celular y bueno, podemos saberlo. Pero en sí, la carta celeste nos sirve para guiarnos, conocer los objetos celestes, los cuerpos que están en la bóveda. Es bueno, más o menos es como este instrumento que tengo acá. Se divide de acuerdo a los cuerpos que veríamos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Porque son diferentes, o sea, si estamos en un hemisferio de la Tierra, las estrellas que vamos a ver son diferentes al grupo de estrellas que vamos a ver si estamos en el otro hemisferio. Pues este es el norte. Exacto. Es Eso el sería norte. como las estrellas que veríamos del Ecuador hacia arriba. Y este es sería el grupo sur. de estrellas que veríamos de el sur hacia, del Ecuador hacia el sur, ¿cierto? Entonces, como lo ven, pues es uno de buenas a primeras, es como muy fácil de entender porque pues es una bolita ahí con un montón como de figuritas y de punticos muy extraños. Para eso pues habría como que, tengo que también el mapa muy bien, entender que la Tierra es aproximadamente como, tiene la forma de una esfera y hay una línea que si nosotros la proyectamos un plano a través de esa línea, cortaría la esfera en dos mitades. Entonces, como te decía Lina, los marinos en la antigüedad tenían la carta celeste también como un instrumento para ellos guiarse, para orientarse. Y bueno, pues lo que vemos acá es que esta carta celeste tiene una particularidad, y es que si ves en el borde extremo, Sí. están los meses del año. No sé si ¿Sí es ves? posible que hagamos una o colocamos una imagen más grande luego para que ellos lo puedan ver. Bueno, ok. Entonces tenemos acá definidos los meses Estamos alrededor de la carta alrededor, celeste. sí. En el borde de la circunferencia están definidos los meses, ¿cierto? O sea, ¿eso qué significa? Que a medida que vamos avanzando, el planeta se va trasladando en torno a la órbita que hace alrededor del Sol, pues va cambiando de mes, ¿cierto? Y a medida que va cambiando de mes, lo que te dije ahora, van cambiando el grupo de estrellas que se van viendo. Entonces, ¿cómo se vería? Por ejemplo, estamos en el mes de abril. Entonces vamos a buscar el mes de abril desde el Abril. hemisferio norte. ¿En el norte? Sí. Sí, por acá lo tenemos. Acá Entonces nos tenemos dice que tenemos, bueno, ahí el sí nos hemisferio traduces abril. tú. Ajá. Entonces, abril queda por acá como una esquinita de la carta celeste, ¿cierto? Sí. Entonces, como estamos en el hemisferio norte, vamos a utilizar que este abril nos quede centradito lo más que podamos, tapando la otra parte del hemisferio que no se vería, o sea, sería el grupo de estrellas que no se verían. Espera, así más o menos. Que quede justo centrado el mes de abril dentro de la carta celeste, sería más o menos así. Ah, ok, hacia abajo. Sí, o sea, que Así, esta así. línea que hace acá de abril, espérame, que es que acá se me volteó en el momento en el que lo estaba haciendo. Claro, porque como tengo que hacer también, o sea, que los televidentes estén o puedan observar pues cómo sería más o menos la lectura de... Listo, acá sería, acá abril, ya.
en esta. Entonces, en abril esta está línea. en esta parte de acá abajo. Entonces, mira, acá, sí, en esta mitad, esta sería la media esfera que se estaría viendo a las 12 de la noche desde una latitud de 0 grados, o sea, desde el Ecuador. Sería la cantidad de estrellas que uno O observaría. sea, ese sería el panorama estelar que yo tendría a medianoche desde el Ecuador. Desde el Ecuador, exacto. Entonces, por ejemplo, si queremos avanzar en las horas de la noche, ¿qué hacemos? En el hemisferio norte se haría, o sea, por ejemplo, digamos, si queremos ver a la 1 de la mañana, entonces vamos haciendo como una especie de rotación por cada una de estas líneas que me va mostrando en sentido horario. A la 1 de la mañana veríamos este grupo de estrellas. Entonces vamos a ver en el mes de abril y dependiendo también de la fecha, porque abril tiene 30 días, ¿cierto? Entonces, Ahí están marcados también. Estamos el día 14, ¿estamos en qué día? ¿En qué fecha? Discúlpame, 15. Estoy perdida en el tiempo. Hoy es 15, el día que estamos grabando es 15. Entonces, bueno, 15 queda precisamente justo en la mitad del mes de abril. Mira que acá, por ejemplo, hay unos numeritos chiquitos, no es que no se alcanza a ver. Pero vamos a buscar chiquitos, una imagen que esté más y la sí. muestre pues para que se Esos analice números acá. chiquitos nos indicen más o menos cuál sería el grupo de estrellas que se verían del 1 al día 5, el grupo de estrellas que haríamos hasta el 10, hasta el día 15, hasta el día 30. Ahí está muy bien ubicado porque en el día 15 es justo en la mitad de abril, entonces este sería como el grupo de estrellas que estaríamos viendo hoy, este día de hoy, a la medianoche si estuviésemos en el Ecuador. Como nosotros en Medellín estamos a una latitud de 6 grados con respecto al Ecuador, hacia el norte, pues veríamos prácticamente, mejor dicho, vemos el mismo grupo de estrellas, pero si el observador se estuviese situado a una latitud mayor, el grupo de estrellas que vería sería... Va a variar. Sí, va a variar. Pero bueno, esto es como una forma como rápida y como básica de más o menos explicar cómo es que se maneja esto de la carta celeste, cómo es que se puede leer la carta celeste. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá podemos decir ¿qué constelaciones veríamos? Veríamos la constelación de Leo, hoy es visible a la medianoche, mírala acá. O por ejemplo podríamos ver la Osa Mayor a la medianoche, es visible. La constelación de Hércules, parte de la constelación de Ofiuco. ¿Qué estrellas, por ejemplo, podríamos ver? Vamos a ver acá. Una que sea medio conocida. Por ejemplo, bueno, desde el mismo grupo de la constelación de Leo, podríamos ver a Régulos, o podríamos ver en Cáncer, no sé, a ver, una que sea como más... Carolina, cuando se arman este panorama de estrellas, ¿en qué se basan para determinar qué es una constelación o qué es una estrella? O sea, la persona que dijo esto es la constelación de Géminis, ¿en qué se basó para decir que eso era la constelación de Géminis? Ah, qué buena pregunta que me haces, Lina, excelente. En la antigüedad se definía a las constelaciones, o sea, se le decía constelaciones a un grupo, a una figura que formaban las personas en el cielo estrellado. O sea, hay como una disvariación mental, una especie de enfermedad llamada pareidolia, y es que los seres humanos tenemos la tendencia a unir puntos. Sí. Nosotros pues De hecho, cuando estamos pequeñitos, uno de los ejercicios de clase es dibujar, una figurita, ¿cierto? Sí, que una los puntos y crea una figura, ¿cierto? Sí. O, por ejemplo, uno va en la calle y va viendo las baldosas de la calle, y a veces uno inconscientemente, uno es como formando figuras con los puntos con los que, o sea, es como algo inconsciente que tiene el ser humano. Entonces, en base a esa situación mental que se tiene, que es algo natural y como muy propio de la naturaleza humana, los antiguos pues veían un montón de puntos en el espacio y empezaban a formar figuras, a unirlos y crear, esas figuras les dieron nombres de constelaciones. ¿Qué pasa? Que las figuras que se formaban eran diferentes, por ejemplo, dependiendo de las zonas geográficas en las que estuvieran. Por ejemplo, un observador acá en América, al grupo de estrellas al cual nosotros conocemos, por ejemplo, como la Osa Mayor, por decirlo así, para ellos podría parecer más bien una zarigüeya. O otra cosa totalmente diferente. Yo siempre había pensado eso, no lo había dicho. Pero, por ejemplo, a mí me dicen Leo, que aquí la tenemos y yo sé que la vamos a acercar allá con Leo,
y yo en mi coloquial visión, yo no veo nada que tenga que ver con Leo. ¿Cierto? Sí, Con exacto, una o sea, figura de Leo. llegan y, por ejemplo, digamos, entonces por ejemplo, para mí Leo es un poquito más parecido, pues, pero usted, por ejemplo, digamos, ve la figura de Leo y podría representar también un gancho de ropa. Sí. Más fácil, ¿cierto? Un gancho con el que cuelgan la ropa en el closet. O, por ejemplo, el de la osa mayor, pues a mí hay veces me parecen, o sea, No tiene nada hay que ver con tener una osa. imaginación, sí, pero hay unas Es más una difíciles. imaginación muy grande. Sí, una imaginación muy grande. Pero Hay unas no, más difíciles como, bueno, por ejemplo, la Pegasus se Virgo. podría decir un caballito ahí. Sí, algo Sí tiene más forma de caballito. O sabes, a mí, por ejemplo, o sea, la del escorpión, para mí me encanta pues la constelación del escorpión, porque es que esa sí es como que muy fácil de reconocer, aunque aquí no la vemos, pero ella sí, o sea, tiene la forma, uno la dice, no, así es que ahí sí se dibuja Sí se nota un sí, escorpión. parece, uno le ve como que la colita así curva y por allá arriba pues como las antenitas, sí, como las antenitas que tienen los escorpiones, y dice, así sí parece. Pero hay otras que uno decía, por ejemplo, Virgo es un grupo de estrellas y se imaginan ahí como la Virgen Virgo y uno dice, por Dios, o sea, para ver una Virgen y una mujer. Acabo ahí de van hacer la las estrellas. asociación, nunca la había hecho. Les juro que nunca había hecho esa asociación de Virgo con Virgen. Sí. Jamás había hecho esa asociación. Si a mí me preguntan, yo no busco una Virgen por ningún lado en la esfera celeste, ¿cierto? No, es que es muy difícil. Sí, no, y O, por las ejemplo, la figuras, constelación de yo siempre Tauro. buscaba la osa menor, que era la que más le mencionaban a uno, la osa cuando estaba pequeñita, a ver dónde estaba la osa, y yo no veía ninguna osa por ningún lado. Después fue que vi que era como una especie de carretica. Yo digo, ¿por qué Sí, la llaman y de hecho osa así si la esto es llaman. una carreta? Así la llamaban, o sea, como te digo, los nombres eran diferentes de acuerdo a las zonas geográficas de las personas que lo vieran. En China, por ejemplo, se le llamaba el carro del faraón o la carroza del faraón. Que más se asimilaba a una Pero otra carroza. persona podría pensar que la constelación de la osa mayor sería una paila, ¿sí me entiendes? Pero hay algo muy importante acá y es que todo tiene que ver con la utilidad que se le ha dado y realmente todo este tema de las cartas celestes, de estos mapas celestes, fueron una herramienta fundamental de ubicación para todas las personas, para los navegantes y las personas que se transportaban en un momento donde no existían los GPS, incluso se utilizan mucho ya digitalizadas, ya a través de plataformas diferentes, incluso como tú lo decías ahorita, Carolina, se utilizan para predecir incluso cambios climáticos o efectos climáticos sobre ciertos sectores de la Tierra. Sí, bueno, realmente lo que pasaba es que, por ejemplo, digamos, un marino de pronto llegaba y estaba en medio de su viaje, había de pronto una tormenta y quedaba perdido en medio de la nada. Pues, ¿cómo más iba a guiar? Si es Se de ubicaba noche, con las claro, estrellas. con las estrellas. Y, esta queda más hacia el norte, entonces esta queda más hacia el norte, estamos a tantos grados y a tal distancia del lugar, o estamos perdidos, pues, hasta dónde nos arrastró el mar, por decirlo ¿A así. dónde nos fuimos? Carolina, el tiempo se nos ha acabado, todos son aprendizajes nuevos, todos son temas nuevos. Vamos a ponerles aquí una invitación a que esta semanita, dependiendo pues cómo estén los climas y todo eso, aprovechemos los días de encierro que tenemos y nos demos a la tareita de encontrar en el cielo muchas cosas que nos está ofreciendo nuestro planeta, nuestro universo y que a veces ignoramos, pero que nos sirve o para el romanticismo, o para entretenernos, o para ubicarnos dentro de un mundo que vivimos todos los días, que sentimos todos los días, pero es completamente desconocido para nosotros. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, gracias por toda la información que nos has brindado y nos estamos viendo la próxima semana en Converge TV. A ti, Lina, muchas gracias por la invitación, que tengas un feliz día. Muchas gracias.